Bueno, vamos a hablar un poco de los conceptos principales de la plataforma Blink para IoT. Bueno, una cosa que tenemos en cuenta, que debemos tener en cuenta primero es que hace Blink, ¿no? Esta plataforma nos permite la comunicación entre nuestro hardware y los dispositivos terminales, ¿ya? Una comunicación establecida entre el hardware, los dispositivos, microcontroladores y los dispositivos del cliente, los dispositivos finales. Es de aclarar que esos dispositivos no tienen por qué estar ubicados en la misma zona geográfica, es decir, pueden estar separados, pueden estar en distintas partes del mundo. Antes de iniciar, es bueno tener en cuenta unos conceptos fundamentales para que sea más fácil el entendimiento de la plataforma. Por ejemplo, eh, nuestra placa posee un hardware físico, ¿ya? Eh, Nuestra placa posee unos pines de entrada y salida. Esos pines de entrada y salida en algunas placas normalmente se usan son los pines de propósito general, los GPIO. Debemos ignorar los que vienen marcados en la placa porque normalmente están usados en algunos librerías y en algunos frameworks con los pines de propósito general. Noten que son diferentes, ¿no? En este caso dice D3, pero le corresponde el 0. El D1 le corresponde el 5. Entonces, lo mejor es ignorar los pines que vienen marcados sobre la placa y trabajar con este esquemático. En la plataforma Blink, en la cual accedemos creando la cuenta, es declarar que en este video asumimos que ya se creó la cuenta y ya se tiene el dispositivo conectado, sino ir al video previo donde se hace la conexión del dispositivo a la nube. Cuando entramos a la propia plataforma Cloud, ¿sí? Logueándonos con nuestro usuario, vamos a obtener, luego de la creación del template y del dispositivo, que todo corresponde a la conexión, vamos a tener aquí unos conceptos como data stream, por ejemplo. Los data stream son las conexiones con nuestro hardware, ¿sí? Son como las variables a las que determinamos cómo se van a conectar con nuestro hardware. Los data stream hay de dos tipos. Están las que corresponden exactamente a los pines de nuestro hardware, ¿sí? Como es el caso de los pines digitales o los pines analógicos. Si pueden ver aquí en esta parte tenemos un pin, le llamamos pin digital 2 a un data string que conectamos al pin 2 y pin análogo a un pin que conectamos al único pin análogo que posee la placa que estamos usando en este caso, que es la ESP8266, conectada al pin A0. Estos data string que interactúan directamente con la placa, lo bueno de ellos es que no necesitan código para funcionar. Vamos a hacer el primer ejemplo para darnos cuenta. En la cámara están ustedes viendo un hardware que corresponde a una placa ESP32 y un sensor. ¿Ya? Permítame ver si lo logro acomodar un poquito más cerca. Tenemos conectada la placa Nodenku y un sensor de agua. ¿Ya? El sensor lo tenemos conectado al pin análogo A0. ¿Sí? Aquí en el esquemático podemos revisar. Lo tenemos conectado al pin A0 y vamos a usar lo tenemos conectado al pin A0 y vamos a usar el LED que está montado sobre la placa para trabajar con él. Entonces, en los data stream podemos crear esas conexiones con esos pines. Al darle editar, nuevo data stream, escogemos el pin digital, le ponemos el nombre que queramos y le decimos a qué pin se va a conectar, en este caso el 2, y si es entrada o salida. De la misma manera podemos escoger el pin análogo. En este caso creamos un pin al pin análogo.
Aquí nos ofrece varios, pero esta placa solo tiene uno, el cual corresponde al pin A0. Esos pines análogos no es necesario código para hacerlos funcionar. El único código, el único sketch que debemos cargar es el ejemplo que ya viene precargado, ¿sí? O lo podemos obtener de Blin Example. Eh, por ejemplo, puede ser este Blin Virtual Pin. Ese código no sirve, no es necesario cargar más código. Como les digo, para manejar estos pines no es necesario codear nada dentro del IDE de Arduino. Cuando nosotros creamos los datastream, podemos pasar a crearlos en el tablero. En la parte de West Dashboard nosotros podemos arrastrar los iconos, entonces podemos arrastrar los iconos que allí nos permite arrastrar. Entonces podemos conectar esos iconos, ¿sí? Porque esto es programación visual, podemos conectar estos iconos a los pines. Entonces yo arrastro el widget, el concepto técnico o el nombre de esto es widget. Estos widgets o iconos le decimos a qué datastream se conecta. Entonces note que el widget se conecta al datastream y el datastream se conecta a la placa. Entonces de esta manera el widget termina conectándose a la placa. Por ejemplo, aquí nos conectamos al pin de 2 y aquí en este otro gauge o en este otro widget que es como un velocímetro, un gauge, lo tenemos conectado al pin análogo. Por lo tanto, todo lo que pase en dichos pines se va a ver reflejado en ellos. Guardamos, aplicamos y ya tenemos que ir directamente a la placa y hacerlo funcionar. Entonces, si yo activo o desactivo el pin, pueden ver ustedes que estoy actuando directamente encendiendo y apagando el pin de la placa. De la misma manera, si a ver, hay un cambio sobre el sensor, es un sensor de lluvia, le voy a echar un poco de agua, automáticamente vieron que en pantalla se bajó la lectura que estaba leyendo el pin análogo aquí en esta parte, en la parte izquierda de la pantalla, aquí. Es decir, como este icono está conectado al pin análogo, reacciona de manera directa. Otro concepto fundamental, a mi criterio uno de los más importantes de la manera como trabaja esta plataforma, es el concepto de los pines virtuales. Los pines virtuales son como cajas donde nosotros vamos a guardar nuestros datos. Son similares a las variables en programación. De esta manera, la información que suba que fluya en alguna dirección puede ser guardada en esa caja. Por ejemplo, una información de un sensor que va a la placa, que sube a la nube, ella la puede guardar en esa cajita, ¿ya? Entonces, en esa cajita nosotros guardamos nuestros datos. Cualquiera que sea los datos los podemos guardar en esas cajas y esos son los pines virtuales. Unas cajitas normalmente están representadas como B1, B2, B3 y en esas cajitas guardamos nuestros datos. Esas cajitas son invisibles, pero nosotros podemos hacerlas visibles a través de un icono. Es decir, nosotros podemos conectar los iconos, los widgets, ¿sí? A los pines virtuales. Podemos conectar un pin de encendido y apagado al pin virtual B1, por ejemplo, por decir cualquier nombre, o un gauge directamente al otro e interactuar con ellos. Las cajas se convierten en elementos de interacción entre los iconos, entre los widgets, la interfaz del usuario y el hardware del cliente. Es de aclarar que los pines virtuales no están conectados al hardware físico, están desconectados. La única manera de conectarlos es con algunas líneas de código dentro del microcontrolador para interactuar con los pines virtuales. De manera nativa están desconectados. Otro concepto que debemos tener en cuenta es la dirección de la información, ¿sí? Por ejemplo, entender lo que es la dirección de subida o de bajada es importante para entender un poco la lógica de programación. Por ejemplo, la información que tenemos en un sensor, llámese un sensor de humedad, un sensor de gas, de temperatura, cualquier tipo de sensor, es leído por el microcontrolador y esa información la tenemos que subir a la nube. Eso lo conoceríamos o lo determino yo como la información de subida, información que va desde el hardware hacia el servidor.
También hay otra información que fluye desde el servidor hacia la interfaz del cliente. No es necesario código para esta interfaz, para esta información que viaja, ya que lo que hace el aplicativo móvil es conectarse al cloud y simplemente mostrar gráficamente qué hay configurado en la nube. Es como un espejo de lo que hay en la nube. No es necesario código para eso. Pero para subir información desde el hardware sí es necesario que existan unas líneas de código dentro del ID de Arduino. Específicamente, esta es la línea de código que se encarga de subir la información desde el hardware a la nube. El Blink Virtual Write escribe en esas cajitas virtuales la información. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que están viendo acá, estamos escribiendo en el pin virtual B5, ¿sí? Una cajita B5, estamos escribiendo la lectura analógica, es decir, que ahí va a estar la lectura del sensor que tenga conectado a esa interfaz. Esta es la línea de código necesaria. Cuando yo tengo implementada esa línea de código necesaria para subir esa información, es necesario que yo cree en los data streams. Si estoy escribiendo en el B5, es necesario que yo cree esa cajita pues para que reciba la información que está enviando el Arduino, y esa queda guardado en el pin virtual, ¿sí? Lo que ellos llaman el pin virtual, pero no se va a mostrar si yo no conecto ningún icono a ese pin virtual. Entonces yo puedo conectar un gauge a ese pin virtual y ahí tengo otro proceso de visualización. ¿Sí? Anteriormente lo habíamos visto directamente al análogo, ahora lo podemos hacer con los pines virtuales. Subo la información, se guarda en la cajita y la veo en un icono. Listo. Otra dirección es la dirección de bajada. Ya habíamos hablado hacia el celular, que la verdad no es sencilla, ya la hacen como los aplicativos normales. Mientras que la de Brink sí puede haber momentos en los que el hardware necesite bajar información. Para bajar información desde la nube hacia el hardware se necesita una función. Esta función que está aquí, ahorita vamos a profundizar más sobre ella, pero esta función que está aquí es la encargada de leer lo que hay escrito en los pines virtuales. Yo puedo escribir en un pin virtual y desde otro cliente, desde otra interfaz o desde otro punto leerlo. Por ejemplo, el celular puede escribir la información o el móvil en la nube, en los pines virtuales, y desde el hardware podemos leer esa información y dentro de la función escribir las líneas de código necesarias para trabajar con esa petición, con esa información que he traído desde la nube a través de los pines virtuales. Vamos ahora a ver unos ejemplos del proceso. Uno de los procesos puede ser cuando desde el hardware que tenemos aquí en cámara, desde el sensor, vamos a ver la información reflejada en uno de los pines virtuales y a través de un icono. Entonces el proceso es como típicamente lo veníamos hablado. La información va del sensor a la placa, de la placa a la nube, de la nube al pin virtual y del pin virtual a uno de los iconos que conecte con ese pin virtual. Para eso sí es necesario código, como lo decíamos anteriormente, y aquí tenemos el código. Aquí en el código, en esta función, en esta línea, vamos a agrandar un poco más, en esta línea le estoy diciendo que todo el tiempo estas funciones que son creadas, la librería de Blink normalmente las está recorriendo rápidamente, iterativamente, para ver si hay algún cambio en ellas. Entonces, esto lo sigue todo el tiempo en el proceso cíclico del microcontrolador y viene y ve que yo he escrito en el pin virtual B5 la lectura analógica. Como está conectado al widget, cualquier cambio que haga en el, en el pin virtual se va a mostrar en el icono o en el widget. En este caso vamos a proceder a echar un poco de agua en el sensor de lluvia, una gotita, y automáticamente ven cómo bajó cómo detectó. ¿Sí? En este caso se está usando una medida en bits, no tiene que ver efectivamente con cantidad de agua, no se le ha hecho una caracterización o una calibración al sensor, simplemente está mostrando que hubo un cambio en sus características internas y lo estamos viendo ahí en la nube.
Este sería el ejemplo de... Un segundo ejemplo que podemos ver es, observen ustedes en cámara, el control del pin del LED desde el pin virtual 2. Anteriormente habíamos dicho que los pines virtuales no tienen conectividad con el hardware físico. Entonces, ¿cómo es posible que este widget esté controlando una de las salidas físicas del Arduino? Para que los pines virtuales estén conectados a las interfaces físicas del Arduino hacia las entradas y salidas, es necesaria una línea de código. Es una de las líneas de código más utilizadas y más importantes. Normalmente se hace a través de, de esta función que ya viene prediseñada en la librería de Blink. Simplemente la tenemos que incluir. Como les digo, el programa está censando y aquí básicamente le estoy diciendo que jale lo que esté escrito en el pin B2. ¿Sí? Cuando yo presiono el botón, estoy mandando un 0 o un 1 lógico, ¿sí? De manera nativa el software lo manda como texto, esa información viaja como texto desde el servidor al cliente. El código trae ese 1 lógico, ese 1 y lo que hacemos a través de esta instrucción que es muy importante, paran punto, ¿sí? Esta instrucción trae los datos desde la nube y aquí lo que estamos haciendo es pasándolo entero para trabajar con él. Lo estamos guardando aquí en esta línea de código dentro de una variable entera y luego estamos haciendo la instrucción de que si viene un 1, entonces encienda el pin 2, si no, lo apague. Por eso es que cuando movemos el icono virtual, a pesar de que es virtual, pues aquí estamos metiéndolo dentro de una variable y ya queda lista para interactuar como lo hacemos normalmente en cualquier fragmento de código en Arduino de manera normal. Entonces, esta es la información que decimos que va desde la nube hacia el cliente y la hacemos a través de esta función. Muy importante tener en cuenta esta función de Blink Write. Otro ejemplo con esta función Blink Write. Primero verifiquemos cómo fue el proceso. Borramos acá. Borramos acá. Y mira, el proceso, cuando moví el botón, el widget, viajó, si lo enciendo, viaja un 1, lógico. Ese 1, como ese widget lo tenemos conectado al Virtual B2, este botón Virtual B2 aloja ese 1 lógico, lo aloja en la nube. A través de esta función BlinkWrite, que la tenemos conectada al pin Virtual 2, la obtenemos, lo guardamos en una variable y procedemos a encender lo que queramos o aplicar la función que queramos. Decíamos que íbamos a ver otro ejemplo interesante. Un ejemplo interesante pudiera ser este de acá. Tenemos la interfaz, el widget terminal, que es como un widget, como una consola para escribir, que podría ser uno tipo texto. Vamos a ponerlo en pantalla los dos para que veamos en tiempo real. Aquí vamos a tener a este lado espérate porque no me deja. A este lado tenemos el terminal y a este lado tenemos la consola serial de Arduino. Bueno, no me deja ahí. Vamos a escribir. Entonces, lo que yo escriba en la nube, lo estoy escribiendo desde el móvil, por ejemplo. Lo estoy escribiendo desde el móvil, cualquier cosa. Lo envío y observen cómo me está llegando al serial. ¿Sí? Está saliendo por el serial. Ahí está haciendo todo el proceso. Escribo nuevamente, aquí está llegando a la interfaz serial. ¿Qué proceso está haciendo eso? Mira, estoy escribiendo en el widget terminal una palabra.
cualquiera, ¿sí? Estoy escribiendo una palabra cualquiera. Este widget lo tengo conectado a un pin virtual B1 y nuevamente estoy con una función que está conectada y que lo trae. Ese valor que traigo lo imprimo en pantalla. El código necesario para eso es la misma función que habíamos explicado anteriormente, pero ahora lo estamos haciendo en el pin B1. Observe, lo que escriba en el B1 desde el terminal lo traigo, pero ahora como es un texto, lo estoy parseando o guardando como string, como cadena, y simplemente luego lo que lo recibo lo estoy imprimiendo en consola. Aquí le hago un un condicional y le digo que si el valor es pass, entonces imprima Eureka, este es el password. Notaron que anteriormente, cuando yo escribía en el terminal cualquier palabra, no me salía la sintaxis, porque la palabra secreta es pass. Entonces, cuando yo escriba pass, si voy a la consola, me dice Eureka, este es el password. Yo había podido usar esa condicional para usarlo como una clave secreta. Es decir, que si solo yo sé la palabra que envío, automáticamente corro una escena, una instrucción para activar o encender algo, solo si yo sé la palabra. Esta es la otra aplicación de los pines virtuales, por eso es tan importante. Otra razón por la que son muy importantes los pines virtuales es por el proceso de automatización. En los templates yo puedo hacer automatizaciones low code, es decir, sin que la persona tenga que codear estas condiciones. En los data stream, en la ventana automation aparecen las automatizaciones, pero miren, es fácil notar que las automatizaciones solo son posibles con los pines virtuales. Es decir, que las primeras habilitaciones que hicimos sobre los pines análogos o digitales de la tarjeta no estarían disponibles para habilitación. Y si no están disponibles, quiere decir que directamente no puedo automatizar nada conectado a ellas. Necesito un pin virtual como intermediario y la función que acabo de explicar para hacer este control. Lo otro es que cuando yo habilite, antes de revisemos nuevamente los data stream para que ustedes se den cuenta. Vamos a los data stream y note que tengo los data stream B1, B2, B5 y las físicos 2 y análogo 0. Pero cuando yo vaya a automation y le dé editar y vamos a habilitar sobre los pines las siguientes automatizaciones. Eh, eh, Voy a habilitar acá estas dos y cuando guardar y aplicar, voy a ir nuevamente a los data stream y vamos a ver que desaparecieron. O sea, los creé pero ya no son funcionales. De hecho, en el West Dashboard quedan deshabilitados, ¿sí? Por más que ustedes lo están viendo, permítanme un momento. El web dashboard no, aquí, mira, le doy clic y ya no me funciona. De hecho, ya podría eliminarlos. Entonces, desde luego es mejor trabajar siempre con los virtual pin. Volvamos a las automatizaciones ahora sí para saber qué son las automatizaciones. Son formas de que el código nos ahorra grandes cantidades de código porque nosotros podemos hacer interactuar todas las interfaces con las entradas de salida a través de condiciones sin líneas de código. Básicamente hacerlo todo aquí gráficamente. En este caso, recordemos que en el pin virtual B5 tenía conectado el gauge del sensor análogo. Básicamente el pin B5 está recogiendo los datos del sensor análogo de 0 a 1024 y en el pin B2 tengo conectado el LED de la placa. Entonces yo puedo crear automatizaciones entre ellos. Estoy pensando en una automatización que cuando la lectura del sensor análogo esté en un rango específico me active el LED de la placa, que pudiera ser tener ahí conectado un relé, cualquier carga que quiera activar. Como estoy pensando en un rango, entonces él me da las opciones y decir, activas una condición como switch, que significa para apagar o prender, o como sensor o como control de rango. Como rango de control, pues es la que voy a usar. Por eso la habilito como rango de control. Y como switch, que es apagar y prender, pues va a ser el LED, porque el LED solo tiene esas dos funciones. Cuando yo le doy guardar y aplicar, automáticamente, permítanme un momento.
Cuando yo le doy guardar y aplicar, permítanme. Sí, ya. Se habilita una opción de automatización en la interfaz móvil del usuario. Acá tengo emulado la interfaz, el aplicativo del cliente. Y una vez que te logueas, vas a ver que en la interfaz este icono de la parte inferior en la aplicación móvil no aparecía. Cuando le doy en Automation y le doy a adherir a automatización para configurar algún proceso que desees, ahí te salen las opciones. Entonces te va a salir la opción de automatizar en un horario específico, que pase algo, que se encienda algo, a la puesta del sol, o una escena que va a disparar múltiples acciones. Para este caso vamos a usar la de estado de un dispositivo porque lo que quiero es cambiar el estado de un dispositivo dependiendo de otro. Entonces le damos en Device State, ahí sale el template y observen que solo salen los dos pines que habiliten las automatizaciones, el B2 y el B5. Como lo que quiero inicialmente es saber el estado del sensor de, de lluvia. Entonces le doy ahí y ahí me dice qué quiere que pase con ese sensor. Entonces yo, como va disminuyendo, le quiero decir que cuando sea menor o igual que, ahí me da una opción, vamos a dejarla ahí en 512. Acuérdese que empezaba en 1024, entonces le voy a decir cuando sea menor que 512, listo. Entonces automáticamente, ¿qué quieres que pase? Entonces tú le dices a añadir acción. Cuando sea menor que 512, quiero que me envíe una notificación al celular, por ejemplo. Le voy a poner un título cualquiera, notificación lluvia, y en el mensaje que me diga está lloviendo. Pero adicionalmente me deja añadir más acción, entonces que envíe una notificación, pero que también me controle algún dispositivo. ¿Cuál? El B2. Recuerden que en el B2 tenía conectado el pin de la placa. Entonces simplemente le voy a decir, como ese lo habilite como switch, pues me lo va a cambiar de estado. Si está encendido lo apaga, si está apagado lo enciende y así. Le damos done y podría seguirle dando más, decirle qué pasa en caso contrario, cuando vuelve y suba, ya. Pero vamos a dejarlo hasta ahí para explicar la automatización. Le damos, pongámosle de nombre prueba, auto, y le damos done. Automáticamente ya queda guardada ahí. Lo importante es que ustedes vean finalmente qué pasa cuando habilitamos. En este caso vamos a estar pendientes de la placa. Vamos a ver el dashboard. Vamos a ver el dispositivo. Y lo que le dijimos fue que cuando baje de 500 el sensor de lluvia mande una notificación. Entonces vamos a ver, vamos a echarle, falta un poquito más. 490, ahí debió haber pasado. Voy a la interfaz móvil y efectivamente, mira, me llegó la notificación de que está lloviendo y si ustedes estaban pendientes de la cámara también apagó el LED. Listo, entonces así se configuran las automatizaciones. Cerramos acá. Muchas gracias.